Mateo 28, versículo 19 al 20, dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, esto es lo que vimos la semana pasada, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y lleven el mensaje, anuncien el mensaje. Pero miren la segunda parte: enseñen a los nuevos discípulos, ¿a qué? A obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes por siempre hasta el fin de los tiempos. Jesús les dice: vayan, anuncien el mensaje, pero no nada más anuncien el mensaje, sino que los deben enseñar a obedecer el mensaje. Los deben enseñar a obedecer el mensaje. Entonces nuestra misión no se completa nada más con exponer el mensaje. Esa es gran parte y es la primera parte. Tenemos que exponer el mensaje, hablar las palabras de Dios para que la gente venga a la fe en Cristo Jesús. Pero una vez que vienen a la fe en Cristo Jesús, necesitan ser formados, necesitan obedecer, necesitan escuchar los mandatos, conocer los mandatos de Jesús y andar en ellos. Jesús les dice: enséñenles a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos. ¿A poco una vez decimos: no, es que es nuevo, denle chance? Sí, hay un momento, ¿no?, para alguien que es nuevo, en el que puede, en cierto sentido, bueno, va como un niño, va a tambalearse un poco. Pero la palabra de Jesús dice: enséñenle, o sea, no lo dejen ahí para siempre. Que el nuevo no se quede ignorante todo el tiempo, que el nuevo no se quede batallando en sus mismas situaciones todo el tiempo, que la persona que escucha el mensaje no se quede siempre batallando con los mismos pecados, batallando con las mismas dificultades, batallando con los mismos problemas, sino que aprenda, que escuche y que obedezca todas las cosas que les he mandado, dice Jesús. Entonces gran parte de nuestra misión tiene que ver con esto, y la importancia de poder discipular a la gente y de ser discipulados nosotros está en que si no hay discipulado no se puede transmitir la fe a los demás. No se puede transmitir a las nuevas generaciones. Necesitamos ser discipulados. Vamos a ver algunas razones, los porqués debemos, las porqué de lo que debemos hacer, de por qué debemos cumplir con esta misión, por qué debemos discipular a aquellos que escuchan el mensaje. Primero que nada, porque es lo que Jesús hizo. Y si Jesús es nuestro maestro, y si Jesús es nuestro modelo, tenemos que imitar lo que Él hizo. Jesús es el máximo ejemplo del maestro que discipula. Jesús escogió a sus discípulos y pasó años con ellos, no nada más viéndose cada domingo, no nada más viéndose cada 2, 3 días o cada 15 días, no. Jesús pasó con ellos diario, por años, 3 años, 3.5 años, hablándoles, enseñándoles, compartiéndoles, pero más que todo modelándoles un estilo de vida, discipulando a aquellos que había escogido. Y si Jesús hizo eso, nosotros como iglesia tenemos también que hacer eso, ser discipulados y discipular a otros. Jesús lo hizo. Marcos 3, capítulo 13 al 19, nos habla de que Jesús escogió sus discípulos. Tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien llamó Pedro; Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el celote, y Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Jesús escogió a sus 12 discípulos, y no nada más fueron estos dos, estos dos eran los cercanos, los pegados a Jesús, pero tenía muchos otros discípulos. De hecho, en un momento tuvo 70 que los envió de 2 en 2, y aparte de esos había muchos más que los seguían continuamente, que estaban expuestos continuamente a las enseñanzas de Jesús, que tuvieron que decidir si seguir a Jesús o seguir con su propia vida. A estos hombres no sabemos exactamente los pormenores, ¿no?, de qué pasó cuando Jesús los llamó, pero la Biblia nos dice en una forma muy sencilla que Jesús les dice:
vengan, síganme. Y unos de ellos dejaron sus redes y los siguieron. Y esto así como que nos parece muy simple, ¿no? Que es fácil. Es como que a ti llegara Jesús y te dice, no, pues deja todo tu trabajo y sígueme, ¿no? Y luego tú dirías, ¿y mi familia? Porque tenían esposas, tenían hijos, tenían trabajos, tenían responsabilidades. Pero Jesús los llama y no sabemos exactamente qué sucedió. No voy a decir que de plano se desentendieron de su familia, porque no lo hicieron. Pero ¿cómo es que llegaron a ese momento en el que dijeron, esto es importante, esto es lo que Dios está hablando a mi vida, este Jesús que está pasando por aquí me está llamando y esta oportunidad no la puedo dejar pasar? Tengo que acomodar todo. Yo no sé cómo lo hicieron, porque en el caso específico, por ejemplo, de Pedro, todavía después de la Biblia nos dice que Jesús fue y sanó a su suegra. O sea, ¿qué quiere decir? Que todavía Pedro se siguió atendiendo de su familia, de su esposa, de sus hijos y hasta de su suegra, ¿no? Entonces, en el buen sentido, ¿no? Y le llevó a Jesús para que la sanara. Entonces la amaba a su suegra. Y cuando estamos pensando en todo esto, piensas, ¿cómo es que le hicieron? ¿Quién sabe? Pero no dejaron a un lado el seguir a Jesús por aquellas cosas que tenían que hacer. Como discípulos dijeron, voy a seguir a Jesús y voy a acomodar todo lo demás. Y eso es lo que los discípulos deben hacer. Siguen a Jesús y acomodan todo lo demás para seguir a Jesús. A veces nosotros hacemos al contrario y decimos, no, pues que Jesús se acomode a todo lo demás, ¿no? Que Jesús se acomode a toda mi vida, que Jesús se acomode a mis horarios, que Jesús se acomode a mis responsabilidades. Pero los discípulos siguieron a Jesús. Y Jesús se entregó a enseñarles, a guiarlos, a entregar su corazón, a hablarles del Padre, a hablarles del reino, a vivir con ellos, a enseñarles todo lo que el Padre les quería enseñar, todo lo que el Padre les mostraba. Jesús les dice, yo les hablo lo que escucho del Padre. Y Jesús discipuló a aquellos que cambiaron el mundo y por aquellos que nosotros hemos llegado a escuchar la palabra. Si estos hombres no hubieran hecho eso, muy probablemente Jesús hubiera escogido a otros, ¿no? A Jesús le plació hacerlo a través de los hombres, llevar su palabra a través de los hombres, y ahorita vamos a ver por qué también eso es importante. Pero Jesús lo hizo, entonces nosotros debemos seguir haciéndolo, aparte que nos lo ordenó, como lo vimos la semana pasada. Entonces, primera razón, Jesús lo hizo. Segunda razón, es el propósito de la iglesia. Discipular, hacer crecer a los creyentes es el propósito de la iglesia. La iglesia está para que los que creen en Jesús crezcan, maduren, cambien, sean transformados, encuentren el propósito de Dios para su vida y caminen en ese propósito. Podría haber sido de cualquier otra forma, pero a Dios le plació usar a su iglesia. Dios podría haber llevado su mensaje a través de los ángeles, pero no lo hizo. Mandó a Jesús y Jesús estableció su iglesia. Le dice a Pedro, por lo que has dicho, Jesús le dice Jesús a Pedro, en esta verdad que tú has dicho, Pedro, cuando le preguntas quién era él, y Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dice, por esta verdad que has dicho, en esta verdad voy a fundar mi iglesia. Y sobre esta iglesia nada va a poderla detener. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y el Señor forma su iglesia con estos discípulos y los envía a reproducir aquello que ellos habían escuchado. Lo hubiera podido hacer de otra forma, pero no lo quiso hacer así. Lo quiso hacer a través de su iglesia, a través de nosotros. Y nos dio todas las herramientas para hacerlo. Efesios 4, versículo 11 al 12 nos dice, ahora bien, Cristo les dio los siguientes dones a la iglesia. Digan, yo soy la iglesia. Entonces eso quiere decir que Dios nos dio los dones a nosotros. Los apóstoles, o sea, estos son los dones que Dios le dio. Los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. La responsabilidad de nosotros como iglesia es edificar este cuerpo, discipular a los que creen, seguir hablando de Jesús, proveyendo las herramientas para que las personas crezcan en su fe, se fortalezcan en su fe, porque es el propósito de la iglesia. Número 3,
Otra razón es para parecernos a Cristo. Somos discipulados para parecernos a Cristo. Somos discipulados, somos enseñados, no nada más para conocer más cosas, para saber más de la Biblia, no nada más para saber más teología. La enseñanza, el discipulado, no es nada más para conocer más cosas, más misterios, más cosas relevantes o espirituales. Somos discipulados para parecernos más a Cristo. Este es el propósito del discipulado, parecernos más a Cristo. No saber más cosas. Conocer las cosas y obtenerlas y nada más saberlas en nuestra mente no nos sirve de nada. Pero cuando escuchamos la palabra, cuando somos expuestos al mensaje, cuando somos discipulados y eso que escuchamos lo ponemos por práctica, entonces nos empezamos a parecer más a Cristo. Y este es el propósito del discipulado, de ser discipulados para parecernos más a Jesús. La continuación del pasaje que acabamos de leer es esta, Efesios 4:13. Ese es ese proceso, o sea, ser formados, lo que los apóstoles, lo que los maestros hacen al discipular, ese proceso, versículo 13, continuará hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Ese es el propósito, de conocer a Dios, de venir a la iglesia. Yo creo que nosotros entendamos que cada vez que nos exponemos a la palabra, en la iglesia, en los grupos, uno a uno, donde quiera que somos discipulados, el propósito es que nuestra vida sea transformada cada vez más al conocimiento de Cristo. O sea, que cada vez nos parezcamos más a Cristo. Tú y yo nos tenemos que parecer más a Cristo ahorita que cuando recién nos convertimos en el Señor. Si no, entonces no estamos creciendo y siendo discipulados. Tiene que suceder. Tiene que pasar así. La vida, cuando una planta tiene vida y tiene los nutrientes y tiene todas las cosas que necesita, naturalmente va a crecer. Entonces nosotros también tenemos que crecer en el Señor. Tenemos que ser transformados y este es el propósito, parecernos a Cristo. Para eso somos discipulados, para eso vamos a discipular a otros, para que se parezcan más a Cristo. No para que se parezcan más a nosotros, no para que parezcan más a la forma en la que nosotros creemos que la gente debe de tener, sino que se parezcan más a Cristo. ¿Y cómo sabemos cómo Cristo es? Por su palabra y por el Espíritu. Entonces así sabemos cómo Cristo es, pero el Espíritu Santo nos revela quién es Cristo a través de su palabra y nos hace crecer en Él, pero tenemos que ser expuestos al discipulado. Efesios 4 del 11 al 12 nos habla esta verdad, lo que acabamos de leer, que vamos a ser transformados, que vamos a ser cambiados. Pero luego en Primera de Pedro también nos dice esto, Primera de Pedro 2, versículo 21. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Me gusta cómo termina este versículo ahí. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él es su ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo como discípulos. Jesús es nuestro ejemplo y debemos de seguir sus pasos. Qué tremendo, me gusta porque Pedro le está diciendo esto a alguien, a la dispersión de los judíos, les estaba escribiendo en muchas áreas. Muchos de ellos que habían sido esparcidos por muchas áreas ya no estaban ahí en Jerusalén, les está escribiendo el apóstol Pedro y les dice: ustedes tienen que ser como Jesús. Y estas personas muy probablemente ni habían conocido a Jesús. Pero aún así les dice que tienen que seguir su ejemplo, que tienen que seguir el ejemplo de Jesús, porque el ejemplo de Jesús es algo que se transmite, que se va transmitiendo. Los apóstoles lo transmitieron a aquellos que los escucharon, y aquellos que los escucharon a los otros, y a la siguiente generación, y a la siguiente generación, hasta que llegó a nosotros. Y a través de su palabra conocemos, pero también necesitamos modelos, personas que nos muestren a Jesús. Personas que vivan a Jesús, y nosotros tenemos que ser modelos también. Personas que viven a Jesús para el mundo, para que puedan ver el ejemplo de Jesús.
a través de su espíritu y a través de su palabra. Dice, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Este es el propósito del discipulado, parecernos más a Cristo. El propósito del discipulado es parecernos a Cristo. Por eso discipulamos. Discipulamos porque es nuestro propósito también como iglesia. Y discipulamos porque Jesús lo hizo tan sencillo así. Por eso tenemos que seguir presionando en el aprender la palabra, en el conocer a Dios, en el crecer en el Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Y luego vamos al cómo, las formas, ¿no? Las formas de cómo logramos ser discipulados prácticamente. Nosotros aquí, y cómo vamos a discipular a otros que lleguen al conocimiento del Señor después de que les hayamos hablado de la palabra. Lo primero es que lo hacemos a través de la congregación. A través de la congregación de los santos, cuando nos reunimos aquí en la iglesia para ser discipulados, para escuchar de la palabra del Señor, para conocer más lo que Dios nos está hablando. Yo les he dicho alguna otra vez, ustedes tienen que ser capaces de juzgar lo que se está enseñando. Y eso es una responsabilidad muy fuerte para nosotros que enseñamos la palabra del Señor. De hecho, la Biblia dice, no se hagan maestros muchos de ustedes, porque recibirán mayor condenación. O sea que aquellos que enseñamos la palabra tenemos que saber que estamos enseñando lo que la palabra dice y que estamos enseñando la verdad. Y ustedes tienen que ser capaces también de decir, esto es la verdad, voy a recibirla, no porque me la está diciendo Él, sino porque es la verdad de la palabra del Señor y la voy a obedecer y voy a crecer. De otra forma, si estamos en un lugar en el que no se está enseñando la palabra del Señor, tenemos también que ser capaces de decir, esto no es de Dios. Pero eso pone una responsabilidad sobre nosotros como congregación de decir, tenemos que mantenernos en el camino del Espíritu y de la palabra para enseñar lo que Dios nos ha hablado, para enseñar lo que su palabra nos dice, para enseñar lo que la Biblia dice. Por eso es que la forma más segura de no desviarnos es simplemente enseñar la Biblia y no nuestras propias ideas, ¿no? Tenemos que ser capaces porque es a través de la palabra que fueron enseñados los primeros discípulos, las palabras de Jesús. La palabra del Señor. Aquí en la congregación somos enseñados a través de lo que la palabra del Señor nos dice. Y no nos tomamos esta responsabilidad a la ligera. Tenemos que ser cuidadosos con esta responsabilidad que Dios nos da. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, dice, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo en una carta, le dice, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Y esta es una palabra para todos nosotros. Tenemos que ser capaces de predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que ser capaces, porque el día que yo quiera predicar cosas, ustedes tienen cosas que no están en la palabra de Dios, ustedes tienen que ser maduros para saber y decir esto no es de Dios. Tenemos que predicar solo su palabra, lo que la palabra del Señor nos dice, lo que la Biblia nos dice. Mantente preparado, le dice, a tiempo o fuera de tiempo, en cualquier oportunidad. Y a través de esta palabra somos corregidos, somos reprendidos y somos animados. O sea que la palabra del Señor no nada más nos corrige, también nos anima, ¿no? Pero hay tiempo de corrección. Y si estamos siendo expuestos a la verdadera palabra del Señor, va a haber tiempo de corrección en el que decimos, esto como que no me gusta mucho, pero ahí está, en la palabra del Señor. Y tenemos dos opciones, ¿no? O recibirlo, o simplemente desobedecer. Porque cuando sabemos que algo está en la palabra del Señor y con toda nuestra voluntad decidimos no hacerlo, estamos desobedeciendo. Estamos desobedeciendo, pero la palabra nos reprende, nos corrige, si vamos en el camino equivocado, nos guía de nuevo a donde debemos de caminar, pero también nos anima. O sea que cuando estás haciendo las cosas bien, la palabra del Señor te dice, sigue por ahí. Estás caminando con el Señor, sigue echándole ganas. Te estás desviando, te dice, no te desvíes, la palabra del Señor. Así es como somos discipulados, a través de la palabra del Señor. No hay otra forma, no hay otra forma. Porque si empezamos con fábulas, como lo estábamos viendo en Colosenses, o con huecas sutilezas,
o con filosofías de este mundo, a lo mejor nos pueden gustar más que la palabra. Pero eso no quiere decir que nos van a dar salvación. Y eso no quiere decir que nos van a dar el fin que esperamos. Pero la palabra del Señor es útil para redarguirnos, para cambiarnos, para sanarnos, para restaurarnos. Si somos capaces de recibirla y decir, esta palabra es lo que yo necesito para crecer en el Señor y parecerme más a Él. Parecerme más a Cristo. Esta es la meta, parecerme más a Cristo. Entonces somos discipulados a través de este modelo de la congregación. ¿No creen que esto es una idea de hombre, no? A veces nos pareciera. ¿A quién se le ocurrió? A Jesús se le ocurrió. Al Espíritu Santo se le ocurrió. De que los santos se juntaran, compartieran la palabra, las alabanzas, la oración, juntos. A través del internet es bueno. Si alguien no puede venir, si alguien está en el hospital y no puede ir a la iglesia, si alguien por alguna situación extrema no puede juntarse con los santos, pero nada puede reemplazar a la congregación de los santos, nada, porque es la forma en la que Dios lo hizo, es la forma en la que Dios lo hizo, a través de la congregación. Entonces discipulamos a través de la congregación, pero también podemos discipular a través de nuestro hogar, de nuestro hogar. Y aquí hay una pregunta para cada uno de nosotros: ¿cómo está el discipulado en nuestro hogar? Porque Dios requiere que nosotros como padres, como esposos, como esposas, incluso como hijos, seamos capaces de discipularnos unos a otros, hablando la palabra, enseñándonos la palabra unos a otros. En Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 9, Dios le habla al pueblo de Israel y le dice, le da su ley, sus mandamientos. Y podemos tomar esta escritura y aplicarla también nosotros. Para poder ser discipulados, le dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Repítelos a tus hijos una y otra vez, aunque no les guste, aunque piensen que es repetitivo, aburrido o lo que sea, repíteselos. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de tu ciudad. Estos mandamientos. Discipula, habla la palabra, enseña lo que estás aprendiendo a otros. Aquello que Dios te ha enseñado, háblaselo a tus hijos. Diles por qué son las cosas. Utilicemos las cosas cotidianas para hablarles de Jesús, para hablarles de lo que Dios ha hecho en cualquier momento, en cualquier área. Este fin de semana estuvimos ahí, ahí anduvimos en el centro de Forward. Había una exposición de arte que me gusta mucho cada año ir y ver, ¿no? Porque hay muchos artistas, pinturas, esculturas y muchas cosas que me gusta ir a ver, ¿no? Y estuvimos ahí, llevábamos a los niños y los niños dicen, wow, dice, no sé si fue Abigail o Donian, dice, todo es arte, dice, porque te encuentras cosas que tú dices, ¿cómo es que hicieron esto, no? Dibujos con papelitos, dibujos con pinturas, dibujos con metales y tantas cosas que tú dices, yo nunca me imaginara que pudiera hacer algo tan bello de esto. Pero cuando dice eso, dice, todo es arte. Me vino algo a la mente y le dije, ¿sabes por qué? Porque Dios nos hizo personas, seres humanos artísticos. Dios ha puesto en nuestra vida el poder de crear, de ser creativos, de poder hacer arte de cualquier cosa. Es porque venimos de Dios. Y fue tan casual y tan sencillo, pero es una realidad. Y es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Habla de las cosas espirituales en tus conversaciones. No tenemos que detener el tiempo, ¿no? Y como que ponernos todos tensos y para hacer una liturgia en la casa y poder enseñar algo, ¿no? En las conversaciones, le dice. En tus conversaciones. Ponlas, escríbelos. Póntelas en la frente. Un versículo aquí en la frente tatuado. No se crean. No. Ponlos ahí, donde quiera que los puedas ver. Discipula a tus hijos, a tu esposa. Y esto no tiene que ver nada más con nosotros a nuestros hijos. A lo mejor tú eres un hijo que tiene tus padres y puedes discipular a tus padres, ¿no? Discipula a alguien, habla en tu hogar, en donde quiera que estemos. Hablemos, porque el hogar es esencial para el discipulado.
Nuestra casa es esencial. De hecho, nuestros hijos tienen mayor posibilidad de ser discipulados en nuestra casa que en la iglesia. Tienen más posibilidad de que permanezcan en el Señor si los discipulamos en nuestra casa que lo que sucede en las iglesias. Yo he visto personas que buscan iglesias, y no tengo nada de malo en contra de esto, ¿no? Pero tengo personas que buscan iglesias en base a los programas para sus hijos, y yo creo que está bien. No me malentiendan, yo creo que tengamos un programón aquí bueno, grande, lleno de cosas para los niños. Pero a veces lo hacen para reemplazar lo que ellos necesitan hacer. ¿Y cuántos hijos de personas que andan perdidos fueron a iglesias con los mejores programas de niños? Tenían de todo ahí los niños, pero sus padres no les modelaron un ejemplo a seguir. El discipulado empieza en nuestra casa. Jesús no nada más les enseñó un montón de cosas, Jesús les modeló un estilo de vida. De hecho, fíjense qué tremendo lo que Jesús les dice a sus discípulos acerca de los fariseos. Les dice: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Les dice, porque lo que dicen está bien, les enseñan la verdad, pero lo que hacen está equivocado. Porque les está diciendo, el ejemplo de vivir la verdad es importante. Y Jesús les modeló lo que el Padre quería que hicieran. Y nosotros tenemos que modelar eso a nuestros hijos. Una fe genuina a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros... No una fe perfecta, porque no somos perfectos. Pero una fe genuina, que nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros padres puedan ver, genuinamente ama a Dios. Sí, a lo mejor se ha equivocado y ha hecho cosas que no debe hacer. A lo mejor todavía está batallando con cosas, pero genuinamente ama a Dios. Pero cuando le queremos meter a los hijos simplemente la enseñanza de la palabra y nuestra vida es totalmente lo contrario, está difícil. Dios puede hacer todavía cosas y las hace, pero está muy difícil, porque tenemos que ser discipulados en nuestras casas también. El Señor les dice: enséñalas, le dice al pueblo de Israel, enséñalas, repítelas, háblalas, átalas, llévalas, escríbelas. Todo esto, habla. Entonces somos discipulados en la congregación, somos discipulados en nuestro hogar, también somos discipulados en nuestros grupos en casa. Y como iglesia nosotros hemos adoptado este modelo, que es muy parecido, no sé si así era, pero lo que la palabra del Señor nos enseña de que los discípulos hacían era eso: juntarse en las casas y hablar la palabra, que es lo que hacemos en nuestros grupos. Juntarnos cada semana, hablar la palabra de Dios, orar unos por otros, comer juntos, orar por las necesidades, y así somos discipulados. Hechos 5, que es una de las bases para nuestro ministerio de grupos, ¿no? Cada día, Hechos 5:42, cada día en el templo y en las casas, casa por casa, seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Ese es el mensaje. Por eso es que es importante los grupos, no crean que es nada más para vernos otra vez. Sí, es bueno, nos vemos otra vez. Y yo creo que nos ha servido en formar mejores relaciones de unos con otros, pero es porque así es como el Señor le ha placido que seamos discipulados y formados, juntos, comiendo una palabra, alimentándonos de su palabra, escudriñando las Escrituras, sabiendo lo que los otros piensan, lo que Dios les ha hablado a los otros también. Entonces así también somos discipulados. Y la última, somos discipulados uno a uno. Uno a uno. Tú puedes encontrar a alguien a quien puedes discipular sin esperar que la iglesia lo haga. No tienes que esperar a que la iglesia ponga un programa para poder discipular a alguien. Tú puedes empezar a discipular a alguien o ser discipulado por alguien, ¿no?, que te enseña, que te habla, o tú hablándole a alguien, lo poco que has aprendido, eso poco le empiezas a enseñar. Le empiezas a decir a alguien: aquí está lo que he aprendido del Señor, aquí está lo que yo he recibido. Segunda de Timoteo 2:2 nos dice: me has oído enseñar verdades, le dice otra vez Pablo a Timoteo, que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros.
uno a uno. ¿Escuchaste algo? Transmíteselo a alguien. Busca a alguien en el trabajo. Háblale a alguien a quien le puedas empezar a hablar. A lo mejor lo empiezas a discipular antes de que se convierta. Tal vez van a decir, no, eso no se puede. A lo mejor empieza a recibir ciertas cosas antes de que venga a la iglesia. Y empieza a recibir de la palabra, empieza a ser expuesto a tu modelo de Jesús, a lo que tú estás transmitiendo, que Jesús está haciendo en tu vida. Y empiezas a discipular uno a uno en nuestra vida diaria, donde quiera que andamos, cumplimos el propósito de Dios. Tenemos que pensar así: donde quiera que ande, donde quiera que esté, puedo hacer esto: adorar a Jesús, anunciar su mensaje y discipular a los que creen. Donde quiera puedo hacer estas tres cosas: compartir de Jesús, adorar a Dios, discipular a alguien, empezar a hablar del Señor, transmitir la palabra del Señor uno a uno. Así es como lo hacemos. Y para saber si nosotros, y aquí es la prueba, ¿no? Para saber si como iglesia lo estamos haciendo, si estamos logrando la misión, hay algunas cosas que tenemos que ver. Las marcas de un discípulo. ¿Cuáles son las marcas de un discípulo? ¿Cómo podemos saber si estamos logrando esto? Un verdadero discípulo camina por fe. Un verdadero discípulo comunica su fe. Y un verdadero discípulo multiplica su fe. Camina por fe, comunica su fe y multiplica su fe. Necesitamos pensar en esto acerca de nosotros. ¿Estoy caminando por fe? ¿Estoy comunicando mi fe y estoy multiplicando mi fe? Tenemos que llegar a ese momento en el que decimos: camino por fe en las cosas que hago. En el Señor confío con todo mi corazón, con toda mi mente. Comunico mi fe con alguien como puedo, ¿no? En alguna forma estoy intentando comunicar mi fe con alguien, con mis hijos, con mi esposa. No tiene que ser que sales, ¿no? Allá especialmente, pero si lo haces está bien también y es bueno hacerlo. Pero comunicas tu fe con alguien, hablas de tu fe y luego multiplicas tu fe. O sea que empieza alguien a vivir esa misma fe que tú estás transmitiendo. Cumplimos el propósito de Dios. Pónganse de pie para terminar. Así cumplimos los propósitos de Dios. Adoramos a Jesús. Anunciamos su mensaje. Discipulamos a los que creen. Amén. Y cada cosa que hagamos, cada programa que logremos, cada inversión que hagamos como iglesia, cada decisión que tomemos, tiene que estar basada en estas cosas. ¿Sirve para adorar a Dios? ¿Sirve para anunciar su mensaje? ¿Sirve para discipular a los que creen? Tenemos que darnos cuenta, y eso lo aplicamos también a nuestra propia persona, a nuestra propia vida. Estoy adorando a Dios con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Estoy adorando a Dios con toda mi vida, con todo mi ser, porque ahí empieza todo, ¿no? Ahí empieza todo. Ahora, si tú crees que estás adorando, pero en ninguna forma comunicas el mensaje, ni has discipulado o quieres discipular a nadie, a lo mejor tu adoración está media equivocada, ¿no? Porque la adoración verdadera camina hacia la obediencia. Y ahí es donde Dios nos quiere llevar como iglesia. Ahí es donde Dios nos quiere llevar como personas a cumplir una misión que nos ha dado, una misión posible. Una misión posible. Esto no es imposible. Si fuera imposible, Dios no nos hubiera dicho que lo hiciéramos. De hecho nos dijo: vayan, háganlo, enseñen el mensaje, enséñenles a obedecer. Y luego termina diciendo: y aquí yo estoy con ustedes para siempre. Aquí yo estoy con ustedes todos los días. O sea, esto no va a ser imposible. Solos, en sus propias fuerzas es imposible, pero yo voy a estar con ustedes. Yo voy a estar con ustedes. De hecho, les voy a dar al Espíritu, dice el Señor. Les voy a dar al Espíritu. No los voy a dejar huérfanos. Y ese Espíritu les va a enseñar todas las cosas. Ese Espíritu les va a enseñar a adorar, porque es el Espíritu que clama: Abba, Padre. Es el Espíritu que clama: Abba, Padre, y les va a enseñar. Y luego cuando nos dice que vayamos y llevemos el mensaje, nos dice: ese Espíritu
les va a decir qué decir. Cuando estén en dificultades, les dice Jesús, no piensen en lo que van a decir, porque el Espíritu les va a dar palabras. Y luego nos dice que ese Espíritu mismo es el que nos da dones. Ese Espíritu es el que nos da a los profetas, a los maestros, a los evangelistas y todos los demás dones del Espíritu para que completemos la obra y discipulemos a los que creen. O sea que la misión se puede lograr. ¿Qué necesitamos? Rendirnos a Él, rendirnos a su Espíritu, que su Espíritu nos guíe. A lo mejor estamos batallando en la adoración, necesitamos rendirnos, decirle: Espíritu Santo, enséñanos, toma control, quiero aprender a adorar. A lo mejor no hemos hablado como debemos a las personas. Espíritu Santo, enséñanos a hablar las palabras, danos de nuevo. Los discípulos pedían mucho esto. ¿Saben que los discípulos no oraban para que alguien más fuera ya a hablarle a las personas? Los discípulos decían: danos de nuevo para hablarles nosotros. A veces nosotros decimos: Dios, que alguien allá, sálvalos. Los discípulos no oraban así. Los discípulos decían: danos autoridad para hablar nosotros. Y porque ellos sabían que a ellos les había dicho Jesús lo que tenían que hacer. Sencillo, ¿no? Sencillo. Y es lo que nos está diciendo a nosotros. Cierren sus ojos conmigo, vamos a orar que su Espíritu Santo, yo me gustaría, pásenle aquí enfrente. Vamos a orar que el Espíritu Santo nos dé, que nos dé su Espíritu la capacidad para adorar, que nos dé su Espíritu la capacidad para hablar de Jesús, que nos dé su Espíritu la capacidad para enseñar a otros, discipular a otros, que nos dé su Espíritu. Pásenle aquí al frente. Acérquese, vamos a adorar al Señor, vamos a clamar por un momento. Le queremos cumplir, Señor, cumplir la misión. Queremos cumplir la misión que tú nos has dado, Señor.